Bien, vamos a, como digo, a proceder a la ponencia Ciudades, Salud, Bienestar y Vulnerabilidad Social. Dominique Roget, que representa a la ponencia, va a ser el ponente y representa a sus colaboradores. Dominique Roget es un investigador recientemente del CSIC y es un Ramón y Cajal y tiene amplia experiencia en estos temas, sobre todo en temas de biometeorología y geografía de la salud. Y bueno, ahora está en la Misión Biológica de Galicia. ¿Sí? Muy bien. Adelante. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Nuestro grupo, cuando empecé a construir el grupo, realmente los expertos, buscando expertos, era una tarea no tan fácil porque realmente salud y bienestar realmente es un ámbito muy amplio y bastante complejo. Entonces, ya veremos ahora también, cuando vamos a hablar de las recomendaciones, que nos ha costado un poco porque al fin y al cabo realmente ya casi todos los grupos han tocado un poco de forma indirecta o directa salud y bienestar. Es que veremos ahora cómo hemos abordado también al principio la cuestión. Primero quería presentaros un poco el grupo. Por una parte tenemos a Robert Moncho Agut de la Fundación para la Investigación del Clima, que es experto en adaptación al cambio climático. Después tenemos a Rachel Lowe del Barcelona Computing Center, que es experto en resiliencia en salud global. Tenemos a Manuel Franco, que está aquí presente. También Robert está aquí presente. Es epidemiólogo social y urbano. Y después tenemos Sonia de Gregorio Hurtado, que es profesora contratada doctora en la Universidad Politécnica de Madrid y experta en regeneración urbana adaptativa. Después me acaban de presentar, con lo cual me salto a mí mismo. Y tenemos a Ana Vicedo Cabrera, que es profesora titular en la Universidad de Berna, pero originalmente es de aquí, de Valencia. Y después tenemos a Abel López Díez, que es profesor ayudante doctor en la Universidad de La Laguna, pero además forma parte de la Cátedra de Reducción en Desastres. Entonces, con ellos todos hemos tenido muchas reuniones y hemos llegado a una estructura que veremos después también, creo que cuando vemos todo el capítulo que estamos preparando. Vemos una introducción, después se habla de los impactos del cambio climático en salud, o que comprenderlos, cómo son las conexiones, cómo funcionan. Y después tenemos dos partes, que es la parte de una vulnerabilidad en salud ante el cambio climático, separando un poco la salud urbana y las desigualdades en salud. Y como realmente capítulo principal, que sería realmente la parte de las estrategias de mitigación y adaptación enfocado en salud humana. Yo quería empezar realmente con esta infografía porque hablamos de cambio climático en la conferencia cambio climático, pero realmente creo que debemos siempre movernos en el marco de cambio global, porque hay muchos cambios ambientales que no debemos perder de vista. Por ejemplo, los microplásticos, que también son un problema ambiental muy importante, que tiene un impacto en la salud. Y además esta infografía, ¿por qué me gusta tanto? Porque si os fijáis, a lo mejor no lo podéis leer, pero en el núcleo, en el centro de esta infografía, está puesto salud y bienestar. Nos jugamos nuestra salud y bienestar. Es que podemos reducirlo ahí. Y da igual qué medida de adaptación, y da igual en qué sector estamos trabajando, todo se reduce a esto, a bienestar y salud. Sin ello, realmente no merece la pena, ¿no? Entonces, eso es una de las ideas que tenemos, y además creo que el cambio global realmente aquí esta infografía sobre todo muestra la complejidad que tiene, que tenemos muchísimos sistemas. Tenemos el sistema Tierra, pero también, como fue mencionado en una presentación, tenemos el sistema antropogénico que está ahí y que tiene un impacto. Por ejemplo, también hemos visto cómo realmente más o menos estamos hablando sobre todo de riesgos naturales. Y es correcto, pero también hay riesgos antropogénicos. Un riesgo natural puede llevar a un riesgo antropogénico. Lo vimos, por ejemplo, aquí en La Dana, que después del riesgo natural, en este caso las inundaciones repentinas,
hubo riesgo antropogénico, por ejemplo, hubo roturas de gas y había gente en peligro, e incluso pasó que había gente que fue hospitalizado por eso. O sea que no debemos perder de vista que existe mucho más que realmente, por ejemplo, el cambio climático o, digamos, la parte del sector que estamos ahora mismo presentando. Y eso también nos ha costado a nosotros realmente, porque al fin y al cabo salud y bienestar está en todo. Es que no hay aspecto donde no podíamos añadir algo. Y nos ha costado realmente intentar resumir y dar una visión global, aunque específica para la salud. Entonces, algo también que todavía no hemos visto o no hemos escuchado es que el ciclo de catástrofes es importantísimo. Porque al fin y al cabo muchas veces lo que hacemos es responder a una catástrofe. Por ejemplo, un desastre que acabamos de vivir en La Dana, y muchas veces se habla más de la respuesta, cómo hemos respondido, cómo podemos salvar vidas. Pero realmente todo esto empieza mucho antes. Empieza ya en la preparación y sobre todo en la mitigación y adaptación. Y realmente, justamente esta parte es creo que la que debemos focalizar. Evidentemente, la reconstrucción, la rehabilitación que está en proceso ahora mismo debe ya tener en cuenta que por ejemplo, el cambio climático, todo lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, si vamos al cambio climático y salud, evidentemente hay muchas dimensiones que debemos tener en cuenta. Y tiene que ver también con el riesgo, con el concepto de riesgo, natural de riesgo en sí, ¿no? Tenemos por una parte el riesgo de salud, que puede ser temperaturas extremas, puede ser el aumento del nivel del mar también, o por ejemplo la escasez de agua. Pero también tenemos la exposición, o sea que las personas que están expuestas, pero también no olvidemos el sistema sanitario. Por ejemplo, en La Dana fue bastante importante que lo pudimos ver todos. Después de La Dana, los centros de atención primaria, muchas no estaban en marcha, no funcionaban. De repente no había atención y había una vulnerabilidad alta para personas justamente que dependían de la atención primaria. Entonces necesitamos, por ejemplo, ya adelantando un poco, resiliencia en el sistema de salud, que debe ser resiliente, debe ser adaptado a estas nuevas condiciones. Y por otra parte tenemos la parte de la vulnerabilidad, los factores de vulnerabilidad. Cuando después hablamos realmente de las conclusiones, volvemos a hablar de vulnerabilidad. Evidentemente, factores como edad, demográficas, socioeconómicas, es que hay muchísimos factores que creo que todos hemos visto alguna vez. Los efectos de la salud, concretamente, evidentemente, tenemos ahí, por ejemplo, extremas, precipitaciones extremas también, vectores y sequías. O sea que hay muchísimos tipos de fenómenos naturales que pueden tener un impacto en la salud y en el bienestar, pero también, evidentemente, en los sistemas sanitarios y en la infraestructura en sí, ¿no? Eso es, por ejemplo, también un esquema que es súper interesante porque resume varias cuestiones. Por ejemplo, los determinantes. Por ejemplo, en la salud pública hablamos de determinantes sociales, porque al fin y al cabo tu salud no solamente depende de ti, sino depende de los determinantes sociales. ¿Qué nivel socioeconómico tienes? ¿Dónde vives? Y eso es muy relevante a cara de intentar hacer recomendaciones y mejorar la adaptación no solamente individual o incluso también resiliencia individual, pero sino también de la comunidad. Vemos aquí, vuelve también las consecuencias, por ejemplo, los efectos directos, por ejemplo, temperaturas altas tienen un efecto directo en la salud. Y evidentemente el impacto sería, por ejemplo, en la mortalidad. Pero también existen efectos indirectos que, por ejemplo, no directamente pueden afectarlos directamente, pero sí indirectamente. Por ejemplo, la sequía es bastante visual. Una sequía no nos afecta así directamente como seres humanos, por lo menos aquí, o en gran parte. Entonces, ¿dónde está el efecto indirecto? Por ejemplo, en días después de largas sequías o digamos más bien tiempo seco, que aumenta la calidad de aire, o empeora, ¿no? Empieza a haber mucho polen, mucha contaminación de aire. Entonces, esa complejidad debemos tener en cuenta cuando estamos intentando ver por dónde van los pathways para el impacto en la salud y el bienestar. Y eso, aquí también hay una palabra muy importante que creo que es una
un término ya casi transversal, que es la justicia ambiental o justicia climática. Porque aunque intentamos adaptarnos, va a haber gente que a lo mejor no puede adaptarse o no les llega la forma de adaptar. Y eso me lleva, yo no quería realmente empezar a explicar realmente todas las relaciones, por qué realmente existe un mayor riesgo de mortalidad en función de altas temperaturas, bajas temperaturas. Es que hay muchas facetas de eso. Pero es que justamente compañeros acaban de publicar hace creo que unos días, creo que el 27 de este mes, un artículo que Ana Vicedo, por ejemplo, es coautora, y ellos hicieron un estudio, como vemos aquí. Eso es de unos años, ahí soy yo coautor, pero el otro viene ahora. Pero la cuestión es que, por ejemplo, es que tenéis que imaginar realmente de todos los riesgos naturales, el que más mortalidad tiene es la temperatura extrema. Temperaturas extremas matan más al año que cualquier otro riesgo. Como veis, anualmente hemos calculado que son 5 millones, 5 millones. 5 millones de personas mueren por temperaturas no óptimas en el mundo, anualmente. Es muchísimo. Y eso representa más o menos el 10% de toda la mortalidad, para ponerlo un poco en contexto. Pero la cuestión es que justamente de lo que iba a hablar, realmente pensaba que era lo primero, pero es este artículo que acaba de salir hace unos días. ¿De qué va? Han estimado cuánta mortalidad va a haber en el futuro en casi 854 ciudades europeas. Y en función de ciertos escenarios, teniendo en cuenta la demografía y la adaptación. ¿Y qué salió? Que si vamos como seguimos más o menos en el SSP37, que es más o menos en el que estamos ahora mismo, e incluso realmente en términos de temperatura estamos peor, va a haber un aumento del 50% de mortalidad por calor en el futuro, o sea que hacia final del siglo. Es una barbaridad. Y la reducción por frío es bastante residual. No recompensa ni de lejos. Es más, hace poco publicamos un estudio donde miramos qué pasa con el envejecimiento de la población, que es, por ejemplo, uno de los aspectos del cambio global, el envejecimiento de la población mundial. Evidentemente, hay zonas donde hay más, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos o Japón, en ciertos puntos del planeta. Este envejecimiento lo que va a hacer es que es un multiplicador de vulnerabilidad, un multiplicador de riesgos, porque en el futuro va a hacer que el aumento de muertes por calor va a ser mucho mayor de si no tenemos este envejecimiento. Es más, en principio podemos suponer que el cambio climático, dado que los inviernos van a ser más suaves, muere menos gente, pero el envejecimiento lo que va a hacer justamente que no muere mucho menos gente. Porque gente mayor es justamente un grupo de vulnerable, es susceptible a que puede, digamos, tiene mayores riesgos para bajas temperaturas, aunque sean más suaves. Y como somos mucho más población envejecida, pues sigue habiendo bastante número de muertes, a pesar de la reducción de los inviernos en términos de temperatura. Entonces, eso es un poco el contexto, porque claro, pero también podemos, como hemos escuchado antes en esta mañana, hablamos de incendios forestales. Yo, por ejemplo, no escuché ninguna palabra sobre salud. Y un problema de incendios forestales es que realmente el incendio forestal evidentemente tiene un impacto directo, o sea que la persona que está expuesto al incendio, al fuego, puede morir. E incluso el humo en ese momento, claro, puede impactar y puede elevar los riesgos y la muerte. Pero es que se han publicado estudios que muestran que incendios, aunque hayan ocurrido a miles de kilómetros, que es lo que está pasando, por ejemplo, a veces creo que no sé si fue el año pasado el gran incendio de Canadá, que estos incendios de Canadá, esta contaminación llegó a Europa y elevó los riesgos, los contaminantes. Y eso eleva los riesgos. Y es más, el problema justamente de la contaminación de origen en incendios forestales es mucho más tóxica, muchísimo.
es mucho más compleja, es mucho más letal realmente. O sea que podemos aquí empezar a abrir muchas cajas de dónde hay los efectos, pero lo dejo un poco más o menos en estos dos ejemplos concretos. Y quería realmente ir directamente a las estrategias de adaptación que hemos elaborado en este grupo. Ha sido difícil porque al fin y al cabo queríamos ser específicas, pero no podíamos ser tan específicas tampoco, porque si no, no podíamos resumirlo en unas pocas. Esto todavía no son las concretas, todavía son más pero algunas reflexiones que hemos tenido o hemos hecho antes de realmente ir a las concretas. Necesitamos un sistema público realmente sanitario resiliente. O sea que necesitamos una salud pública que se implica y que está presente en casi todos los sectores en nuestra sociedad para poder dar una preparación, respuesta, recuperación en todos los riesgos naturales que podemos encontrarnos. Y hay un estudio muy reciente, que es el punto 2, que el 30% de las ciudades y el 67% de las regiones en Europa mediterránea no tienen planes de adaptación. O sea que asusta, realmente es un estudio de 23, o sea que tampoco es que es muy antiguo, es reciente, significa que hay también una falta de realmente de ponerse. Aparte de que nosotros también estábamos hablando en el grupo, está muy bien hablar de ello y escribir planes, pero una cosa es el plan, otra cosa es que se lleva a la práctica. Y eso muchas veces pasa también, que hay planes por ahí, pero no se lleva a la práctica. No hay técnicos, no hay persona que realmente lo lleva a cabo, o por ejemplo no hay indicadores. Falta algo para hacerlo en la práctica. Después hay algo que a mí es bastante importante, porque es algo que puede pasar y debemos ser conscientes, no solamente nosotros como científicos, sino incluso los políticos, que es la mala adaptación. No toda la medida que podemos pensar puede ser útil. Puede ser incluso contrario a nuestros intereses, puede incluso aumentar el riesgo. O sea que tenemos que pensar muy bien qué tipo de medida hacemos y ver si realmente es adecuado o no en cada sitio. Y puede incluso disminuir el bienestar y aumentar los riesgos en la salud. Y aquí viene un poco la cuestión. Necesitamos un enfoque multinivel, porque estamos multinivel, multiescala, y también algo que no podemos perder de vista, justamente el seguimiento y monitorización. Está muy bien poner el plan en papel, pero necesitamos un seguimiento, necesitamos indicadores, métricas específicas para nuestro plan, para cada medida que vamos a adoptar, para ver si funciona o no. Y si no funciona, hay que pararla y hay que buscar alternativas. Y además, por ejemplo, eso pasa también en el caso por ejemplo, en el caso de los periodos de retorno, está muy bien, pero es que necesitamos pensar no solamente con los cálculos históricos, necesitamos ya tener en cuenta lo que va a pasar, por ejemplo, en los siguientes 100 años. Por ejemplo, usar un umbral máximo que acabamos de vivir está muy bien, pero pensemos, a lo mejor esto no es el último máximo que vamos a superar. A lo mejor en 10, 20 años vamos a tener otro, y mucho más alto o diferente. O sea que no tenemos que ir, además tenemos que ponernos en el peor escenario, nunca en lo más fácil. Bueno, pues ya malo será, ¿no? Como decimos en Galicia. Y después, algo que creo que también es muy relevante es no todas las estrategias son válidas de forma uniforme. No podemos pensar que aumentar zonas verdes en una zona puede ser útil en otra ciudad igual, de la misma forma. Eso es algo que con compañeros sobre todo de ecología hablamos mucho. Por ejemplo, plantar de repente muchos árboles en ciudades no tiene sentido. Hay que mirar qué especie. Hay subespecies que, por ejemplo, hacia final del siglo pueden sobrevivir más fácilmente o no, sobre todo en ámbitos también urbanos. O sea que hay es más complejo que simplemente, venga, árboles.
Y tenemos que tener en cuenta justamente la singularidad socioeconómica y ambiental de cada sitio. ¿No? Por eso también nos costó un poco decir, vale, esta medida, pero es que depende de cada lugar. Generalizar es una cosa, después ir al detalle, tenemos que ir uno por uno viendo si esta medida es recomendable aquí o no, o debemos adaptar algo diferente. Y después, porque justamente mi grupo es de seguridad, realmente vulnerabilidad y salud y bienestar. Una de las cuestiones que yo normalmente suelo decir directamente es que la medida más importante que podemos llevar a cabo es reducir desigualdad para luchar contra el cambio climático. ¿Quién está más afectado? Casi siempre el más vulnerable, el que no tiene recursos económicos y sociales. Es que es así. Por ejemplo, cuando Javier Martín Miden hoy mencionó los refugios climáticos, yo también dije directamente, ya, ¿para quién? ¿Para quién son? ¿Para el que tiene una casa millonaria en la playa, que se va ahí? No. ¿O que tiene aire acondicionado en su casa? No. Probablemente no. Aparte de que podemos también abrir a la cuestión que muchos de los refugios climáticos que ahora mismo que están en marcha están para el día. ¿Qué pasa con la noche? Claro. Yo tengo estudios que muestran riesgos elevados cuando hay un exceso elevado de calor durante la noche y que no tiene la forma de disminuir el calor durante la noche, tiene un problema de rendimiento escolar, o sea, los niños, pero también nosotros, por ejemplo, como adultos, en rendimiento en el trabajo, si no llegamos al riesgo de mortalidad, es que eso evidentemente es el extremo. Por eso normalmente nosotros hablamos de muerte prematura, porque al fin y al cabo son muertes que son evitables, porque se pueden no producirse si tenemos las condiciones adecuadas. Y al fin y al cabo, una medida en general, la idea de aumentar la resiliencia social, la resiliencia individual. Pues bien, entonces vamos a nuestras 5 estrategias, recomendaciones, que también fue interesante que finalmente casi todos hablan de recomendaciones. Nadie habla como una obligación, ¿no? Intentando decir, mira, la recomendación es esta. Y nosotros también hablamos mucho que cómo lo expresamos, porque vais a ver que muchas de las recomendaciones van a empezar siempre con mejorar. Porque dijimos, oye, en muchos sitios, muchas comunidades autónomas ya existen planes. No decimos, oye, haz un plan, pero es que ya tienen un plan. El problema es, o bien no lo llevan a la práctica, o es mejorable, evidentemente, y por eso normalmente vamos a hablar de mejora o de profundizar en los planes o de alguna forma hacerlos más integrales, un enfoque holístico. Intentando, por ejemplo, como en este caso, mejorar el conocimiento y información sobre resiliencia y el cambio climático desde una perspectiva, sobre todo de salud urbana y vulnerabilidad. Poner la vulnerabilidad como algo que debemos luchar contra para reducir los impactos. Y aquí, por ejemplo, tenemos la cultura también de riesgo climático, de riesgo también, que hemos hablado ya varias veces hoy en las intervenciones. Investigación prioritaria, por ejemplo, todo lo que es por ejemplo, los planes los proyectos que llevamos a cabo, los que pedimos al gobierno, pues que haya una línea concreta justamente sobre ello, sobre esto concretamente, que debemos apostar por ahí. Transferencia eficaz de conocimiento científico. Muchas veces también creo el conocimiento no llega eficazmente a la sociedad y también sobre todo a los políticos que deciden después. Igualmente como la toma de decisiones. La toma de decisiones, evidentemente, a mí siempre, desde mi punto de vista, hay que hacer en base a ciencia, pero claro, los que realmente hacen esas tomas de decisiones muchas veces no lo hacen. Después, planes de estudios de formación universitaria, la mayoría, muchos, eso es de universidades. Es que tenemos que empezar a dar este conocimiento en las universidades. Una de las compañeras, Sonia, por ejemplo, en arquitectura, dice que, por ejemplo, no existe. Ellos, digamos, ponen en ciertas asignaturas el cambio climático intentando, un poco tenéis que saber.
pero no existen asignaturas, no existe un plan de estudios adaptado a esta realidad que tienen que enfrentar. Y evidentemente la cultura científica en general para la población. Después, proponemos revisar, reforzar el marco multinivel de políticas. Es que hay muchas veces una desconexión. Una cosa, evidentemente, es el Estado central, otra cosa son las comunidades autónomas, otra es el local. Y muchas veces la responsabilidad final está en lo local, pero muchas veces justamente ellos no tienen la capacidad técnica ni el personal para poder llevar a cabo correctamente sus planes. Y aquí, por ejemplo, sobre todo introduciendo la perspectiva de salud y bienestar, que es al fin y al cabo el núcleo, debe de ser el centro de nuestras acciones. Aquí el Ministerio de Sanidad y sobre todo las consejerías de salud de los comunidades autónomas creo que deberían tener un papel esencial. Ya hemos hablado, necesitamos aumentar no solamente la adaptación, sino también la resiliencia. Porque una cosa es adaptarse, otra cosa es conseguir una capacidad adaptativa o resiliencia climática para poder vivir con estos nuevos extremos, esta nueva realidad que tenemos, ¿no? Planes locales de adaptación que creo que ya hemos visto algunas veces. Pero también, por ejemplo, no decir, mira, el Ayuntamiento X hace este plan, el Ayuntamiento al lado hace otro plan que a lo mejor no tiene nada que ver con el Ayuntamiento que está al lado, y eso no puede ser. Por ejemplo, hay áreas metropolitanas, hay áreas funcionales que deben trabajar juntos. No puede ir uno por un lado, otro lado, no. Debemos intentar tener una visión de entendimiento del territorio, justamente. O sea, que intentar que el límite de municipio o incluso comunidad autónoma no deja de existir un riesgo justamente en esa zona, ¿no? O cambia el tipo de riesgo. La coordinación que hemos visto algunas veces ya en estas conferencias, la coordinación entre los planes urbanísticos, por ejemplo, o ordenación territorio. Necesitamos también esa capacidad técnica en los ayuntamientos, porque yo he visto ayuntamientos que no tienen personal muchas veces para lo que ya tienen que hacer, pero si nosotros exigimos que tienen que hacer también muchas cosas de este tipo, es que no tienen técnicos ni tienen gente para hacerlo. Y ni siquiera muchos técnicos a lo mejor no tienen suficiente formación para llevarlo a cabo. Después, potenciar las medidas de salud y seguridad ciudadana integradas en el modelo de intervención y gestión de recursos hídricos. Aquí ya estamos también un poco tocando, realmente tocamos un poco indirectamente y directamente otros sectores de esta conferencia. Por ejemplo, es una medida ya transversal porque va entre salud, ideología y eventos extremos. ¿Y dónde está el problema? Tenemos que mejorar la gestión del agua, que al fin y al cabo, por ejemplo, tiene que estar relacionado con el control de mosquitos de vectores, pero también está relacionado con el agua potable. Por ejemplo, creo que ahora en La Dana aquí hubo problemas de agua potable y muy grande. Necesitamos preparar estos tipos de infraestructura y también que debe estar libre de contaminantes. Por ejemplo, una cosa que a lo mejor hemos hablado de temperaturas extremas, contaminantes también es un problema para la salud y bienestar. Y justamente desarrollar infraestructura, por ejemplo, que minimice el riesgo de creación de hábitats para vectores. Ya sabéis, creo que fue Javier Martín Mide que justamente mostró este mapa de la distribución del mosquito tigre, creo que fue, que claro, en los últimos 20-30 años se ha expandido casi por toda Europa. Y eso es una condición primera. La otra condición que empiezan a ver después las enfermedades tropicales. No sé si... sí, es que aquí tenía más. El tratamiento de aguas residuales para evitar la contaminación es algo que también justamente en las innovaciones ahora en La Dana, aquí en Valencia, se vio este problema bastante grave que hubo cuando se mezclaban todo tipo de aguas. Necesitábamos asegurar el suministro de constante de agua. Agua es fundamental para poder mantener un bienestar de salud. Eso pasó también ahora en este desastre de La Dana en Valencia, donde justamente la falta de suministro de agua fue un problema muy grande.
Y aquí ya viene un poco la conexión, claro. Estos son, por ejemplo, efectos de salud y bienestar que a través de vectores o de contaminación, contaminantes. Pero, por ejemplo, en el caso de la Dana hubo muertes directas por la inundación. Evidentemente, hay que evitar este tipo de efectos directos a través de, por ejemplo, filtración de agua, intentar reducir estos riesgos. Después tenemos la idea de mejorar la adaptación de la edificación. Es que eso es fundamental sobre todo porque claro, yo creo que el porcentaje está en 80-90% del tiempo nosotros vivimos en pisos o en casas. Y el problema es que aquí viene ya directamente que los áreas urbanas concentran mucha vulnerabilidad y no toda la gente tiene capacidad para modernizar, rehabilitar energéticamente nuestras viviendas para poder, por ejemplo, reducir no solamente el gasto energético, sino estar en confort en verano o también en invierno. A veces olvidamos que siga habiendo un poco frío también en invierno. Hay algunas encuestas que hace la Unión Europea sobre el confort en verano y el porcentaje creo que anda más o menos en España en 20%. 20% dice que no consigue un confort térmico agradable en verano. Pero eso de forma global, pero si vamos a la gente más pobre, este porcentaje sube a más de 35%. Significa que realmente es un problema más bien social, más bien de desigualdad, que un problema de cambio climático. Si conseguimos reducir esos porcentajes, reducimos la desigualdad, al mismo tiempo protegemos a la población y adaptamos a la población ante los nuevos extremos que tenemos, la nueva realidad que tenemos ahora y la que va a venir en los próximas décadas. En el mismo sentido, por ejemplo, la cuestión de la sequía. La sequía necesita gestión de agua, necesitamos que existen sistemas de tratamiento, reutilización de agua, sobre todo para el uso doméstico. Y por último, desarrollar e integrar medidas de acción en salud pública en el ciclo de desastres. Es algo que pasó ahora también en la Dana, que la salud pública, o sea que los responsables de salud pública actuaron bastante tarde o no estaban incluidos ya en el proceso del desastre, en la respuesta. Y yo no sé si sois conscientes, pero hubo problemas rápidamente de riesgo bastante importante de salud pública por la presencia de bacterias, de diferentes contaminantes en el agua, en el agua potable, y eso es un problema de salud pública. Significa, y eso no existe, o sea que no existe la perspectiva de salud pública o la salud pública, los actores no están ahí, no se preguntan, no están ahí. Actuaron, pero realmente no están ya antes, digamos. Y aquí vienen unos problemas que creo que seguimos padeciendo. Realmente es que no existe una única herramienta de monitorización de riesgos. O sea que no solamente de un riesgo concreto, riesgos en conjunto que nos da información sobre todos los aspectos que podemos tener, ¿no? Una monitorización en tiempo real que nos ayuda en activar los planes de actuación y reacción más adaptativamente a los datos que nos llegan. Sobre todo hoy en día que datos, es que vivimos en datos, vivimos en la edad del oro, ¿no? Del dato del oro. Y aquí viene justamente mejorar la planificación de emergencias con esta idea de la salud pública. Ya mencioné antes la instalación sanitaria resiliente. O sea que es un problema muy importante que, por ejemplo, hay en este caso de la Dana fue la atención primaria. Pero ¿qué pasa si eso afecta a un hospital? O varios. Eso es un problema incluso de gravedad enorme. Significa, necesitamos ambientalmente sostenible un sistema sanitario. También las instalaciones sanitarias deben adaptarse a esta nueva realidad.
En principio podríamos también hablar o podemos ir a medidas mucho más específicas como justamente refugios climáticos, intentar reducir la isla de calor, que algunos se han tocado un poco indirectamente, pero es que son medidas tan específicas a veces que dijimos es que si lo hacemos es que vamos, estamos aquí horas y no terminamos. Y además, al fin y al cabo, nosotros tenemos la sensación que estamos en todos los sectores y al mismo tiempo no estamos en ninguno. O sea que estamos un poco, bueno, intentando hacer puente con todos y intentar dar respuesta, sobre todo desde la perspectiva de salud pública y de salud y bienestar, que al fin y al cabo es el que nos jugamos. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, muy interesante. Abrimos ahora un periodo de debate que hace referencia a las dos ponencias que acabamos de tener. ¿Subís? Sí, claro, sí. Por lo menos una persona, ¿no? No, si os hacen referencia a vosotros, os paso el micrófono rápidamente. Gracias, Fernando. Sí, ya. Tenemos por ahí una palabra ya pedida. Gracias. Hola. Bueno, iba a Dominique la pregunta, pero la verdad es que siempre se aprende de todo. Aunque has anunciado que no entrabais en aspectos demasiado específicos, pero yo veo una conexión clara con, por ejemplo, el grupo que esta tarde, más adelante, pues se hablará de alimentación, de agricultura, alimentación. Y claro, ahí hay un aspecto que es el modelo que hay alimentario, ¿no? Entonces yo no sé si es un tema que lo tocáis desde vuestras disciplinas, porque sería muy interesante una alianza entre disciplinas, porque claro, se está hablando mucho desde el lado agrícola de, oye, la agricultura mediterránea o los productos, digamos, en fin, sanos, saludables, agricultura orgánica, en fin, etcétera. También para mitigar, no solo adaptarnos, sino mitigar, pero también un tema de salud pública en el sentido de, pues ir cambiando el modelo de proteína o un poquito ir reduciendo algún tipo de proteína o algún tipo de, que luego productivamente es muy emisor de gases de efecto invernadero. Entonces, yo no sé si ese tema lo tratáis porque sería muy interesante llegar a esa alianza, porque si lo comentáis desde la epidemiología, a lo mejor nos hacen caso, ya que desde la agronomía igual no hacen caso, desde la epidemiología igual sí. Gracias. En nuestro capítulo que estamos haciendo, realmente no tocamos eso directamente, porque, a ver, yo creo que es muy complejo también, porque también hay que decir que existen, evidentemente, también relaciones, conexiones globales. Por ejemplo, en Europa creo que el riesgo, por ejemplo, en el caso de escasez de alimentos, por ejemplo, ¿no? Es bastante reducido. O sea que, por ejemplo, el impacto que puede haber en sequías, creo que hace no sé si fue el año pasado o el año anterior, donde hubo sequías múltiples, realmente en múltiples continentes, realmente a nivel global, que hizo justamente tuvo un impacto importante en la disponibilidad de alimentos, es que no me pasa ahora. Y evidentemente lo que hizo en Europa es subir los precios. Evidentemente eso puede tener una consecuencia sobre todo para los más vulnerables, por recursos socioeconómicos, pero en principio no tiene un gran impacto así directamente, pero por ejemplo en África sí tenía un impacto directamente en un mayor riesgo de mortalidad o un aumento de mortalidad. Hay colegas que sí lo hacen, que investigan estas relaciones,
pero yo tampoco soy tan experto en esta parte. No sé si Manuel, que está al lado, que es más epidemiólogo social, y en ese sentido creo que te puede a lo mejor ayudar. Además estaba pidiendo la palabra, así que... Sí, le damos Sí. el micrófono, por favor. Manuel está ahí atrás. Esto es. Manuel Franco. Sí, con respecto a los sistemas alimentarios, de hecho tenemos un proyecto europeo ahora que es sobre comedores escolares y cómo los comedores escolares podrían o deberían tener menús universales y gratuitos que fueran sanos y sostenibles. Y esto es la gran pelea que tenemos, bueno, pelea, o el gran reto que tenemos ahora mismo a nivel global, no solo en Europa, también en Estados Unidos están en el mismo, con esta idea de que las dietas ya no son solo saludables, sino que son planetarias. Entonces en eso estamos trabajando y en el BC3 también. O sea que, bueno, yo antes que contestar la pregunta, lo que tenía eran 2 preguntas para el tema de turismo, que me parece fundamental porque es un temazo en la sociedad en la que vivimos y para España más. Y 2 preguntas muy concretas. Una, ¿existen realmente modelos de éxito o buenas prácticas de turismo sostenible? O sea, ¿hay alguien que realmente esté poniéndole el cascabel al gato? Y luego, por otro lado, si el tema, como bien decías, Fernando, al principio, es el transporte y la emisión de gases de efecto invernadero del transporte, si alguien se ha planteado, que me imagino que sí, pero si nos lo tomamos en serio, controlar los precios. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido que hoy en día sea 10 veces más barato ir a Vigo en avión que ir en el AVE. Y tenemos un AVE que acabamos de construir. O cómo puede ser que ahora mismo, antes costaba 200 euros ir en AVE a Barcelona y lo pagaban unos cuantos y ahora cuesta 45. Con lo cual ya nadie coge el puente aéreo. Y esto las compañías lo saben perfectamente y se adaptan rápidamente. O sea, quiere decir, no ha dejado de ganar dinero Iberia porque no tenga el puente aéreo. Entonces, ahora mismo estamos subvencionando los autobuses y yo que vivo en Bilbao, pero vivo en Madrid, hay docenas de autobuses todos los días porque realmente hay un bono que te puede salir hasta gratis durante 4 meses. Entonces, a veces, bueno, el consumidor quiere y dice, pues yo quiero ir a Bilbao o quiero ir a Valencia o quiero ir a Vigo. Me quiero gastar 50 euros, no 200. Intento responderte de manera muy rápida. Sí hay modelos de éxito a pequeña escala muy concreta, a escala local y a escala de algunas empresas que sí han acometido iniciativas y llevan a cabo iniciativas muy loables en todos los aspectos que hemos indicado y el tema, por ejemplo, de destinos que han afrontado eso que se ha dado en denominar turismo regenerativo. En definitiva, volvemos al paradigma de la sostenibilidad y sí, se hacen cosas. Pero creo que falta que esas referencias sean más y mejor conocidas y esas referencias, en todo caso, chocan con una realidad que es la que os insistía mucho al inicio de la intervención, que es la idea esa cuantitativa, ¿no? El ansia de seguir creciendo. Yo cuando esta mañana oía, que me parece muy bien, el postulado del decrecimiento, siempre lo comento muchas veces con el profesor Olcina, compañero y amigo, y le digo, ¿cómo lo llevas a la práctica en el caso, por ejemplo, de turismo? Es muy difícil, no digo que no sea factible, pero muy difícil en un contexto donde las cosas me temo que van en otra dirección. Entonces, sí hay modelos de éxito, sí hay modelos de referencia, hay herramientas operativas, quizá hay que ponerlas en orden, hay que sistematizarlas, hay que de alguna manera homogeneizarlas a la hora de afrontar, por ejemplo, los planes de acción local. Estoy de acuerdo en lo que muy bien ha dicho Dominique, no se pueden hacer cada uno de un modo, se tienen que hacer siguiendo unas pautas, una metodología, marcar eso. Por eso creemos que la existencia de un centro de coordinación en este sentido podría venir bien porque marcaría pautas en ese sentido también, ¿vale? Y bueno, me has preguntado también sobre el transporte. El transporte, yo no tengo constancia de que haya en ese sentido actuaciones para que los precios sean acordes con esto que estás diciendo, que sería muy lógico. En todo caso, lo que sí puede haber es desincentivación de los desplazamientos de larga distancia o incluso se podría llegar en algún momento a penalizar cierto tipo de desplazamientos de mayor, pero claro, eso es muy complicado. La estrategia de las compañías va por donde va, es lo que está marcando la pauta. Y efectivamente, te es mucho más fácil, a mí me es más fácil y más barato volar de Alicante a un aeropuerto británico o a un aeropuerto alemán que hacerlo a un aeropuerto de la propia península, digo solo península. Entonces, estos son incongruencias, pero no me consta que haya en ese sentido ninguna
ninguna iniciativa en cuanto a tocar precios, porque esto depende de las estrategias de las compañías que están operando, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí que se puede afrontar por la línea de desincentivar esa movilidad, esa hipermovilidad. Cuando la pandemia vivimos lo contrario justamente a lo que era la movilidad inherente al turismo. Vivimos el fin de la movilidad momentáneamente y de golpe se volvió a abrir. Tardaron en recuperarse los destinos de larga distancia, pero en cuanto se han recuperado vuelve a incentivarse ese desplazamiento de larga distancia. Ahí hay un tema, además, volviendo al ciclo de transporte, del que no hemos hablado, no queremos que parezca que lo hemos dejado y oculto, que es el tema crucerismo, cruceros. No me refiero al impacto del crucero en los puertos, en las ciudades de destino, sino al crucero, lo que es el barco y las emisiones generadas por los barcos de cruceros, cuando sabemos perfectamente que la política en ese sentido ha sido incentivar más todavía el movimiento de cruceros, ¿no? No hace falta más que ver la tele y darte cuenta cuánta promoción se está haciendo de crucero, la popularización del crucero. Recordar que pasamos de una fase elitista del crucero a una fase de popularización absoluta, y ahí es donde estamos. Hola, yo tenía una pregunta sobre el turismo. Has dicho, Fernando Vera, que el 70% del turismo español es de playa y sol. Y por otra parte, tenemos evidencias de cómo el cambio climático, con la subida del nivel del mar, los temporales quizá más intensos y más frecuentes van a ir erosionando, como ha dicho Óscar Saladié. Pero yo tengo un gran pero a esto, y es que hay otro factor, que es la mengua de aportación de arenas al mar por parte de los ríos mediterráneos y de prácticamente todos los ríos, más grandes o más pequeños, de la fachada mediterránea. Algunos han dicho que igual que el agua es un recurso escaso, deberíamos calificar a la arena de playas como un recurso escaso. Me parece que nos queda unas décadas o a lo mejor algunos siglos de arena, pero se irá acabando, porque los ríos no llevan al mar las arenas que llevaban antes. Y esto no es cambio climático, esto se ha, me atrevo a decir, demostrado con estudios que han detectado esta deficiencia ya en mitad del siglo XIX, siglo XX y todo el siglo XX, en que los ríos han dejado de traer tanta arena como antes al mar. O sea, yo creo que las playas están condenadas en un plazo que no sé decir, pero no en un larguísimo plazo. Ya está, nada más, gracias. No puedo decir otra cosa que no sea ratificar que efectivamente es una de las razones de esas pérdidas de playas. No es la única. No sé en qué medida, hasta qué punto es más o menos importante, se conjugaría con la destrucción de sistemas dunares, por ocupación, por edificación y por lo que todos sabemos, la transformación, pero efectivamente los sólidos, que eran la materia prima con la que se formaron playas, extensos arenales, hay que ir a buscarlos a los embalses donde están acumulándose, ¿no? En muchos lugares. Entonces, esa falta de sólidos coadyuva efectivamente a que ese problema sea todavía más grave. A eso se añade el efecto de los temporales y todas estas cuestiones que hemos puesto de manifiesto, que ha puesto Óscar de manifiesto. A las empresas que expolian los sedimentos de los ríos para la construcción. Bien. Hay poco que añadir. En todo caso, sí que las regeneraciones se están haciendo, como creo que sabéis, utilizando arenas de fondos de yacimientos, por llamarle así, en la parte interior. Esto lo sabéis. Es decir, que esto es habitual, las regeneraciones que aún se siguen llevando a cabo. Yo te quería hacer una pregunta. Sé que has pedido que has pedido la palabra. Es una pregunta que en ocasiones hemos comentado el profesor Romero y yo. En relación a esto de las playas, ya que es un recurso básico, es uno de los recursos geomorfológicos más débiles. Tardan mucho en formarse y una tormenta lo puede destruir, solo un evento. La solución es, voy a poner un espigón porque yo necesito una playa y si el del vecino, le voy a quitar la playa al vecino, porque la naturaleza lo que quiere es equilibrar. A la naturaleza no le gustan las costas articuladas, rellenan las bahías y erosionan los cabos. Eso es lo que hace la naturaleza.
Pero, claro, nosotros lo que queremos es que nos rellene nuestra playa y lo que le pase al de al lado, pues ya es su problema. Pero el de al lado, pues como ha visto que yo he puesto un espigón, pues pone también un espigón y tenemos unas costas en forma de sierra y ya se está demostrando que esa no es la solución. Y entonces viene la descoordinación. El Ministerio dice una cosa, la Consellería dice otra, el municipio dice otra, y cuando cada uno dice una cosa empiezan los litigios. Y cuando empiezan los litigios empiezan los jueces. Y cuando empiezan los jueces, a veces son jueces con una conciencia y una formación medioambiental más avanzada, y a veces son jueces que cuentan y dicen, piden 3 papeles, están los 3, pues sigamos adelante. No sé yo si me podrías dar tu opinión experta en esta línea. No sé si quieres puntualizar alguna cuestión, dado que es tema de playas. Lo que has comentado al inicio, totalmente de acuerdo. Creo que lo he dicho indirectamente, que la dinámica natural de las playas se ha visto interrumpida, independientemente del cambio climático, por las infraestructuras que hemos construido perpendiculares a la línea de costa, y esto ha hecho que cada uno vaya por su cuenta, y si a mí me va bien y a ti me va mal, pues mala suerte. Por tanto, es necesario que haya esta coordinación y que pensemos no en lo pequeño, en lo local, en lo nuestro, sino en ámbitos más grandes para, como he dicho antes, para el bien mayor, y para el bien mayor tendremos que hacer algo negativo pasará en alguna parte. Solamente decir una cosita, y es que cuando tienes un sector de playa regresivo, claramente, regeneras, gastas dinero público de una manera tremenda, llega el temporal, se lo vuelve a llevar, y así, pues creo que estamos entrando en una dinámica que habría que replantear a ver en qué sentido estamos haciendo las cosas. Es decir, si tú tienes un ámbito donde sabes que la regeneración, que está costando un dineral en lo que es la inversión de dinero público por parte del Ministerio generalmente, pues replantéate que hay lugares donde por más que regeneres, a lo mejor lo que hay es que volver a lo que tú has dicho. Volver no, pensar en lo que tú has dicho, en la renaturalización. Sé que esto no suena bien en muchos ámbitos, pero es una vía de trabajo. Es decir, si continuamente estás perdiendo la playa, hablando de manera muy natural, ¿no? Pues bueno, habrá algo que está fallando y que evidentemente no va a cambiar y que se va a agudizar. El problema es cuando todo eso está afectando a líneas de edificación que están en sistemas de concesión administrativa de ocupación temporal y todo lo que viene detrás. Ya sabéis los movimientos que hay y, bueno, sabe José Vicente Sánchez, que han analizado los movimientos sociales, que un movimiento importantísimo pues está detrás de los propietarios de las viviendas, no del suelo, en determinados ámbitos costeros muy concretos, ¿no? Y sabéis lo que esto implica, ¿no? Y el cambio de formas de entenderlo entre la normativa del 88 y la de 2013 y los reglamentos posteriores, en fin, todo eso. Emil, lo dejo allí. María Jesús. Sí, ¿qué tal? Pues, bueno, un par de preguntas o comentarios para ambos ponentes. Por una parte, en relación al hilo de lo que estamos comentando sobre las intervenciones en la playa con el objeto de retener sedimentos y las múltiples inconvenientes que esto tiene, pues al hilo de esta cuestión apunto un inconveniente más y otro de los impactos que tenemos del cambio climático en nuestras costas, y es el tema, nosotros estamos trabajando en el tema de redistribución y cambio en el comportamiento etológico de medusas. Entonces estamos teniendo proliferación del bloom de medusa, más que proliferación de la medusa, de llegada a costa con mucha más frecuencia que estábamos experimentando antes. Leía una noticia hace poco en un periódico francés que decía el infierno en la Costa del Sol en verano, medusas en el agua, 40 grados fuera y la ducha sin agua por la sequía. Y claro, verdaderamente era apocalíptico, pero era una descripción fantástica de lo que es los riesgos sinérgicos, ¿no? Pues en este caso, en relación con las transformaciones en costas, claro, cuando hacemos unas investigaciones de hacia dónde se dirigen de forma más, o sea, en qué playas tienen una peligrosidad mayor, porque tienen una mayor frecuencia de aparición de medusas, cuáles son aquellas que obviamente se han hecho espigones para bajar la velocidad de la corriente deriva y propiciar la sedimentación. Por lo tanto, se reúnen las medusas.
esto es un ejemplo como tanto de los que de los muchos problemas que genera en un sistema que es un sistema y que habría que abordar con una perspectiva holística, y no se hace, ¿no? Intervengo aquí y después pues, las consecuencias van viniendo un poco sobrevenidas. Pero bueno, quería preguntarte, Fernando, tu valoración sobre una cuestión que yo a veces me planteo. ¿Hasta qué punto los cambios en las condiciones de los países que suministran los visitantes, los países emisores, los cambios a mejor de sus condiciones de confort ambiental y de calidad del clima, pueden acabar por repercutir en que nuestra oferta no sea tan llamativa? Un poco esa oferta, o sea, está pasando recientemente, pues, desde Suiza, desde tal, me suelen comentar amigos, compañeros, que se está muy bien en verano en Suiza, que se bañan en sus lagos perfectamente, porque está haciendo una mejor temperatura. Y bueno, pongo ese ejemplo como podrían haber muchos otros, ¿no? Pero me planteo hasta qué punto ese cambio, claro, va a mejorar la oferta en algunos otros espacios, ¿no? Se habla pues que el Cantábrico, y además va a mejorar la oferta en espacios que no están tan deteriorados como el Mediterráneo, porque no hemos obviamente sobresaturado, ¿no? Eso por una parte. Y nada, muy breve también a Dominique, por favor. Igual, el tema de la asociación de riesgo creo que es muy preocupante, potencia mucho todo y los efectos sinérgicos. Y en este sentido, el efecto sobre la salud del tema de la coincidencia de sequías lógicamente, con disminución de la recarga en acuíferos subterráneos y el incremento la bajada de la dilución y, por tanto, el incremento del riesgo de contaminación de agua subterránea. Yo creo que esto es otro problema que tendremos que empezar a valorar sensiblemente, porque en el Mediterráneo, precisamente, el suministro de agua subterráneo es vital para el periodo estival, lógicamente. Y, bueno, un poco la valoración en ambos sentidos. Muchas gracias. En principio, realmente puedo confirmar lo que dices, que es otra fuente es otra fuente donde sí puede haber riesgos. O sea que no solamente es el agua potable, digamos, que no sale del grifo, sino realmente de dónde se viene realmente esa agua, ¿no? Sí, o sea que realmente es que los riesgos de contaminación o de efectos de salud son bastante... O sea que realmente podemos encontrar ahí en cualquier esquina algo que nos puede afectar de una forma indirecta o directa. Por eso también, sobre todo, porque por eso empecé realmente con el cambio global. Por eso de los microplásticos, porque están presentes ya en todas partes y están afectos al sistema biológico, al ecosistema, pero a nosotros también. Entonces, claro, y a veces, aquí está presente un amigo, Andreu, que siempre dice en sus presentaciones, a veces tenemos este enfoque, este efecto túnel, que solo vemos una cosa y nos olvidamos totalmente de lo demás. Por eso hay que tener cuidado con cambio climático, pero es que, a ver, hay más cosas y hay más cambios ambientales que hay que atender. Y también hay justamente cuestiones sociales y económicas que muchas veces, si se reducimos o nos adaptamos a lo que está viniendo. Porque muchas cosas, se habla, por ejemplo, de diferencial de exposición. No es lo mismo, por ejemplo, una persona a la misma exposición de temperaturas extremas, una persona que tiene la capacidad económica tiene un aire acondicionado y la otra no. Pero también existe el concepto de diferencial de vulnerabilidad. La misma persona no tiene que estar expuesto a una temperatura extrema, porque una tiene la capacidad económica de escapar, de no vivir. Por ejemplo, en La Coruña hay una ¿cómo se llama? Una enfermería, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Los que producen nuestro gasoil, todo. Bueno, refinería, eso es. Vale, pues bien, lo curioso es que, claro, eso está en un valle y al lado hay casas. Yo sí tengo la capacidad económica, no voy a exponerme a estar al lado. Hombre, pero es que hay gente que vive ahí. ¿Pero por qué? Porque no tiene otra opción, porque no tiene la capacidad socioeconómica para estar
alejado a esta explosión. Intento ser muy rápido. La respuesta es la hora del café. Sí es posible que pueda haber esos efectos, no de una manera tan lineal como a veces se está diciendo tampoco, porque la atracción de los destinos mediterráneos no solo se basa en el clima es un elemento fundamental, eso está claro, está ahí, pero hay elementos de atracción de los destinos que no están radicando únicamente en el clima. Lo que sí que hemos podido ir percibiendo de momento, porque hay que trabajar esto más y hay que analizarlo con más cuidado, es cambios en la época de frecuentación. Eso sí que lo estamos viendo. Cambios en las pautas de funcionamiento de los destinos. Es decir, la temporada empieza antes, acaba después, pero a lo mejor en el centro del verano sí es verdad que puede haber una contracción o una cierta contracción de la demanda. No tanto por destino alternativo, sino por la propia situación de temperatura que ahornaga en los lugares de sol y playa convencionales. Lo que sí se percibe es eso, cambios en la distribución de los flujos turísticos a lo largo del año. Y ahí sí que se advierten claramente tendencias a ocupar espacios que antes eran temporada baja, donde estaba prácticamente todo sin ocupación. Pero, por ejemplo, en el tema del residencialismo, que es lo que más mueve en el Mediterráneo, me refiero a la adquisición de viviendas por extranjeros, que no es en sí mismo turismo, eso va hacia arriba, eso ha seguido creciendo. La adquisición de inmuebles por extranjeros, vuelvo a Paco Jordao al 70 y pico, aquello de... volvemos a lo mismo, es decir, eso sigue estando ahí. La adquisición de vivienda por parte de extranjería que va a venirse a vivir a nuestros ámbitos mediterráneos sigue estando ahí. Entonces, esto es un hecho y hay datos precisos. Entonces, ¿esto significa que no hay que hacer caso al tema que tú has planteado? Por supuesto que hay que hacer caso, porque si efectivamente, si eso lo combinas con posibles restricciones a la movilidad aérea y lo combinas también con incremento del precio del petróleo, más coste, más caros los billetes de avión, todo eso lo vas combinando y te puede dar resultados de otro tipo. O sea, hay que seguir analizando todas estas cosas más detenidamente. Pero sí hemos notado, lo que sí te puedo decir es que sí hemos notado cambios en las épocas de frecuentación. Eso sí que se va percibiendo. Y desde luego no es solamente pensar que voy a tener una temporada estival fabulosa y encima voy a tener mayo, junio y septiembre, octubre. Es que posiblemente en el centro del verano sí que es verdad que va a haber una cierta contracción por el efecto de esas temperaturas extremas, ¿no? El mapa que os he puesto un mapita, ya sé que pasa muy rápido, el mapa que os he puesto recupera los porcentajes de crecimiento, no es que haya más turistas en términos globales, los porcentajes de crecimiento son mayores en comunidades del Cantábrico que en comunidades mediterráneas, salvo Baleares, provincia de Alicante, tal, pero en lo que es el porcentaje dice algo, esto hay que ver, hay que hacerlo, hay que seguirlo mejor. Bien, ¿vamos a tomar café?